El escenario electoral que se abre tras los resultados de las elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales de este fin de semana y cuál será el futuro de la política tradicional. Los partidos tradicionales son los que queremos conversar con Claudio Fuentes, cientista político de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Claudio, yo creo que hace mucho tiempo no veíamos una elección, varias elecciones que hayan dejado este masazo, este rebaraje, el concepto que se quiera poner lo que está sucediendo en la DC ahora, en estos minutos, lo que está sucediendo en estos minutos también en la UDI. ¿Qué algo más que pueda pasar? No sé, no sé qué más puede pasar. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo de transición, estamos viviendo un momento constituyente en donde el viejo orden está dejando de funcionar y todavía no se crea un orden nuevo. Y por lo tanto, en ese tiempo, para responderte tu pregunta, sí podrían pasar más cosas. Podríamos tener sorpresas de candidaturas nuevas, porque está todo más líquido, está todo mucho más más incierto, y ciertamente lo que tú hablas del masazo efectivamente fue un golpe muy fuerte, sobre todo para la derecha y después también para el centro político, que fueron los más afectados con este golpe electoral. Claudio, por ejemplo, las declaraciones que conocimos hace instantes de Jimena Rincón, que sin decirlo, pero lo dice, se abre la posibilidad de una forma, una suerte como de golpe blanco, que ella baje su candidatura. Eso como que ya queda súper abierto y la figura con los últimos números de Yanna Proboste entra, pero entra de frente. Sí, lo que parece ser formalmente Jimena Rincón está planteando es que exista una primaria más abierta, que los tiempos de aquí al miércoles no dan y que eventualmente se asuman que pueden hacer una primaria informal, o sea, fuera de la norma más adelante, para darse más tiempo y llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, yo creo que eso podría incluso beneficiar al Frente Amplio y al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque una primaria legal, acuérdate tú, permite financiamiento del Estado, está organizada por el Estado, tiene franja, o sea, tiene otras condiciones de visibilidad que son mucho mejores que una primaria informal no de esta naturaleza. Y por lo tanto, el costo político que pagaría la unidad constituyente yo creo que sería alto respecto de no hacer una primaria luego. Claudio, entrando a las elecciones de ayer, a las tres elecciones quizás más importantes, la constituyente, uno ve, el tema independiente, esto sorprende a todos, aquí nadie previó el escenario de la cantidad independiente, y lo segundo, y que aquí es la preocupación, me imagino, Claudio, de Chile Vamos, ¿hacia dónde crece de la derecha para alcanzar ese tercio famoso, porque queda muy lejos, a 15 escaños de ese tercio, esos 52 votos dentro de la convención? ¿Con quién crece la derecha? 37 votos. O sea, yo creo que la derecha queda en una posición bastante disminuida. Puede hacer en algunos temas un acuerdo con algunos sectores más moderados de independientes no neutrales, de la misma unidad constituyente, pero son en algunos temas en donde quizás más marginales dentro del espectro político. Eventualmente podría hacer algunas alianzas con algunas candidaturas de pueblos indígenas o algunos independientes que puedan verse tentados en algunos temas, básicamente por cruces políticos, por ejemplo, en temas de descentralización, en temas de derecho a la vida, que generalmente desordena un poco el panorama. Sin embargo, en líneas generales, la Constitución, a partir de solo la lectura de la distribución de escaños, claramente va a ser una constitución más progresista. No creo que sea una constitución chavista así, hecha y derecha, pero sí una constitución que va a consagrar más Estado, más derecho. Eso es lo que está en los programas de la mayoría de las candidaturas que ganaron, y por lo tanto yo creo que
se va a mover la Constitución hacia una Constitución que garantice ese tipo de derechos. Y esa mayoría independiente que se impuso, ese trabajo de terreno, Claudio, ese trabajo muchas veces no son figuras conocidas mediáticamente, sino que son figuras que han hecho la pega en terreno, en las juntas de vecinos, en los barrios. Cambia el escenario harto ahí, ¿no? Totalmente. Ahora, ojo ahí, yo creo que primero no podemos pensar, y yo creo que será un error, no es que lo estés cometiendo tú, un error pensarlo como una bancada independiente que va a actuar coherentemente. Sí, es bien disgregada. Y de bloque, sino que está más distribuida, que va eventualmente a hacer alianza, porque eso es lo que es la convención, llegar a acuerdos en una infinidad de temas que van desde temas de derecho hasta organizacionales de la Constitución. Por lo tanto, seguramente lo que vamos a ver es efectivamente una natural... Ahora, yo creo que es muy bueno para la estabilidad política del país que entren actores sociales, por ejemplo, el tema de la diversidad, que entre la lista del pueblo, porque institucionaliza las demandas sociales. Y yo creo que eso es súper sano y bueno para la propia convención. Imagínate una convención en donde hubieran quedado puros representantes de partidos políticos y de principalmente de la derecha y de la ex nueva mayoría. Yo creo que hubiera sido un golpe a todo lo que hemos vivido estos años y efectivamente yo creo que esta diversidad sociodemográfica, territorial, etcétera, va a ayudar a canalizar el debate a partir de esa convención, lo que es muy positivo a mi juicio. Claudio, y gobernadores no es mucha la sorpresa, se auguraba que iba a ser una gran derrota para el gobierno, pero centrándonos en lo que sucedió en la región metropolitana. Claudio Rego va a una segunda vuelta, recién conversábamos con él, quizás su ámbito de crecimiento va a ir más hacia la derecha, pero me centro en una figura que estaba siendo figura central en la discusión política el último año, Pamela Giles, Pablo Maltés. Con la derrota de Pablo Maltés, quinto lugar en la región metropolitana, ¿qué pasa con el fenómeno de Pamela Giles? Que es un fenómeno mediático, pero no un fenómeno electoral. O sea, eso es evidente de acuerdo a los datos. Y por lo tanto, lo que yo creo que debería pasar es que los medios le pongan menos atención. ¿Se va a desinflar en buen chileno? ¿Ah? ¿Crees tú en buen chileno que se puede desinflar? O sea, va a depender mucho. Ella tiene una personalidad, ella construyó un personaje y por lo tanto seguramente ese personaje va a seguir viviendo. El punto es hasta qué punto yo creo que la lógica política que se está estableciendo ahora va a tomar en cuenta eso. Yo creo que no. Creo que el medio ambiente político ahora se movió, cambió. Además entramos en una lógica muy rápida, electoral de inmediato. Viene la instalación de la convención en un mes, viene la primaria, viene la segunda vuelta de gobernadores y después, 3 meses después, vamos a estar en campaña presidencial. Por lo tanto, el tiempo político yo creo que se está agotando para muchos actores, el gobierno en particular, y este tipo de personajes que realmente en el caso de Pamela Giles no le rindió su performance. Claudio, tú mencionabas recién el gobierno. ¿Cuánta responsabilidad tienen en la debacle de la derecha, en la debacle de los partidos tradicionales, pero puntualmente, tú lo decías al principio, de los partidos de Chile Vamos? ¿Cuánta responsabilidad tiene la figura de Sebastián Piñera? Y el segundo punto dentro de la misma pregunta, ¿cómo navega Sebastián Piñera en estos 300 días que le quedan, 299 para ser exacto? A ver, primero, o sea, obviamente una coalición de gobierno y un gobierno tiene un impacto en cómo le vaya a los partidos de su gobierno, y eso es claro, y yo creo que la mejor manifestación son las manifestaciones de molestia de algunos sectores de el propio Chile Vamos con el gobierno. Esta distancia, esta tensión de Osandón, Desborde y una serie de actores políticos, en algún minuto los alcaldes, por ejemplo, con el gobierno,
es precisamente fruto de esta disonancia entre lo que ven en la realidad algunos actores políticos de la derecha y lo que el gobierno está haciendo, la pertinencia, o sea, como en el sentido de que el gobierno estaba muy tenaz respecto de insistir con alguna estrategia, por ejemplo, no dar bonos o dar bonos muy limitados o muy parciales y al final se está imponiendo esta idea de la universalidad. Entonces, yo creo que el gobierno sí tiene responsabilidad porque está al mando de una gestión, de una crisis económica, de una pandemia y de un proceso constituyente. Entonces, yo creo que efectivamente ha tenido responsabilidad. Ahora, tu segunda pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno de aquí en adelante? 300 El días. punto ahí... ¿Perdón? 300 días que le quedan. Muchos han dicho, a ver, que se concentre en la pandemia y en la gestión, porque de política es poca la cintura que tiene. Exactamente. Primero yo creo que el tiempo político se le acabó el gobierno totalmente. Ahora estamos en una lógica totalmente electorizada de aquí a noviembre y en noviembre va a haber nuevo presidente o presidenta y se acaba el gobierno, empieza la transición. Por lo tanto, son menos de 300 días los que tiene. Ahora, ahí hay un tema que es bien relevante, que es la personalidad del presidente. El presidente no es de aquellas personalidades que puede abstraerse del debate político. Recuerda tú que antes de la pandemia le estaba haciendo propuestas de textos constitucionales a la convención. Entonces, es alguien que es difícil tener amarrado en el fondo y yo creo que eso no va a cambiar. O sea, no creo que una elección cambie la personalidad del presidente Piñera, ¿no? Sí. Lo veo difícil. Entonces, vamos a tener que lidiar con un presidente que le gusta ser ministro de Hacienda, ministro del Interior, liderar la coalición, seguramente incidir en las candidaturas presidenciales. Yo creo que eso es parte de su naturaleza. Claudio, por último, en esto mismo que tú mencionas, las candidaturas presidenciales, dentro quizás de las dos que asoman con mayor fuerza, ¿sientes tú que después de este fin de semana la figura de Daniel Jadwe toma un nuevo impulso? Muchos sentían que Pamela Giles le estaba entrando por los palos en la jerga hípica, pero con los resultados, la comuna de Santiago y otros resultados, sobre todo de su sector, ¿gana un nuevo impulso casi definitivo en esta, por ejemplo, en vías a la primaria, Daniel Jadwe? Y lo segundo, ¿cuánto afecta a los resultados, los malos resultados de la derecha a Joaquín Lavín? A ver, yo creo que sí, el PC terminó con muy buenos resultados, resultados que todavía son acotados, son algunas comunas, pero son comunas relevantes, o sea, Santiago es emblema y siempre ha sido una comuna muy emblemática y se ganó en una campaña bien impresionante. En Ñuñoa estuvo muy cerca la candidata en Ñuñoa, Recoleta ni qué decir, y por lo tanto... creo que obtuvo 6 comunas, si no me equivoco, el PC, o sea, todavía es limitado, pero creció en relación a las 3 comunas que tenía antes. Y por lo tanto, efectivamente hay un crecimiento. Yo creo que Jadwe obviamente que rebasa ese apoyo comunal particular en el PC. Sin embargo, yo creo que va a ser interesante porque, por otro lado, tenemos a Gabriel Boric, que consiguió las firmas, segundo al Frente y a varios, al Frente Amplio, a los distintos partidos le fue muy bien en muchas comunas y muy populosas, o sea, por primera vez tienen territorio al cual ordenar y eso les va a ayudar mucho en la campaña y por lo tanto... va a ser un desafío interesante, una competencia interesante entre el Partido Comunista y el Frente. La figura Lavín, ¿cómo la ves tú? ¿Pierde fuerza? O sea, en el contexto de una debacle electoral del Chile Vamos, ciertamente que pierde fuerza. O sea, a Chile Vamos no le fue solamente mal en la constituyente, le fue mal en la alcaldía, en las gobernaciones y por lo tanto efectivamente un golpe fuerte.
y además tiene un frente interno complejo, es decir, toda esta tensión con Evelyn Matei, yo creo que no, en un contexto donde pierden tanto terreno a la derecha, no les conviene seguir peleándose, y eso es lo que está pasando con la derecha. Claudio Fuentes, te agradecemos este espacio, esta conversación, tratando de delinear lo que se viene para el futuro político, institucional de nuestro país en lo que viene este año y el futuro más lejano. Muchas gracias, Claudio, por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Son las 6 de la tarde con